sin aliento, la risa y el llanto al límite del cuerpo. Lo que nos trae hoy aquí es el ruido, y la risa, y el potencial político del sonido. Pero recordemos de buen principio que no todo el mundo puede oír, y que nuestro vínculo con el mundo puede darse por medio de un amplio abanico de sentidos, incluidos el gusto, el olfato y el tacto. Lo que nos trae hoy aquí es un encuentro que lleva un tiempo sucediéndose, una forma de traspasar idiomas y de superar las fronteras del Estado-nación, pero en la dirección justamente contraria a la de una invasión imperialista. No hace falta que les diga que vivimos en unos tiempos de gran miedo y desorientación, pero tal vez lo que podamos recordar en este día y en este lugar son, precisamente, los potenciales que nos alientan, la esperanza que aún nos invade, de manera irracional, en una época de desesperación. Por mucho que ésta sea, con toda evidencia, una época de auge del autoritarismo, es también una época en la que el rechazo al autoritarismo es cada vez más claro, más inteligente, más fuerte. Encuentros como el de hoy exploran el potencial del ruido, del humor, de la risa, esos estallidos hacia la esfera pública que hasta cierto punto ejercen el poder de perturbar su funcionamiento. Los sonidos que emitimos resultan cruciales a la hora de establecer la presencia de quienes no acostumbran a ser escuchados. Y no son precisamente los sonidos de la democracia parlamentaria, pese a que la democracia parlamentaria constituye sin duda un valor, un conjunto de instituciones por las que merece la pena luchar. Pero en la democracia parlamentaria hay un sujeto que habla solo porque ese sujeto tiene un lugar reconocido, dentro de las estructuras establecidas de la democracia. Pero ¿qué hay de esas personas cuyas exigencias democráticas no son escuchadas, de esas personas que hablan en un idioma que suena como ruido a oídos de los demás, de esas cuya lengua es un tipo de ruido para el que no existe una traducción aparente a las estructuras democráticas vigentes? ¿Es en efecto ruido, o es una demanda? Proviene de la gente que queda fuera de la democracia, de la que conforma otra democracia, una democracia futura. No siempre son reconocibles como sujetos. Y su idioma no siempre se reconoce como idioma. Se han convertido en el ruido a las puertas del Parlamento, a las puertas de las instituciones democráticas establecidas, y dado que no se puede otorgar a los sonidos que emiten la categoría de lenguaje, ni se pueden inscribir en el léxico de demandas políticas del que disponemos, lo que hacen es ruido, son el ruido de la democracia de afuera, de esa que reclama una apertura de las instituciones para quienes no han sido reconocidos todavía como capaces de expresarse, como poseedores de voluntad política, como merecedores de representación. Tal y como he podido ver en los últimos años por toda América Latina, hay muchas razones para ver la democracia con escepticismo, y muchas razones para desearla y exigirla. Están quienes en Chile o Argentina, por ejemplo, continúan difundiendo el espíritu del neoliberalismo y entienden la democracia en cuanto que libre mercado, eso es lo que la democracia significa para ellos. Y están quienes, en ese mismo país, entienden la democracia como el rechazo terminante a la dictadura y la tortura. Pero recordemos que el libre mercado no fue nunca un enemigo de la dictadura, del mismo modo que el neoliberalismo en su forma actual no es un enemigo del autoritarismo y del neofascismo. Cuando la democracia se proclama o da comienza también una lucha en torno a su significado, a su forma y su futuro. Es difícil incluso decidir en qué momento llega la democracia, pese a que los historiadores dan fechas de su llegada. 1983, en Argentina. 1990, en Chile. Yo estoy bastante convencida de que la transición a la democracia es una lucha continuada. Las democracias no llegan de pronto cuando un líder proclama su llegada, pues la proclamación no da paso a la realidad a la que nombra. No, la proclamación de la democracia es la manifestación de una aspiración, una esperanza en el proceso de materializarse, y puede ser que haya distintas esperanzas depositadas en ese nombre, democracia, y que la democracia misma sea un espacio de pugna y conflicto. Tal vez parezca redundante decir que la mayoría de las democracias contemporáneas están sumidas en una lucha por hacerla en realidad, pero si entendemos la democracia como una aspiración plagada de conflictos, un ideal cuestionado desde numerosos frentes, una forma de pensar en, y de luchar por un futuro que se imagina de muy diversas formas, entonces democracia es el nombre de un conflicto de final abierto que no equivale a su forma parlamentaria. A quienes tienen una definición y sostienen que la democracia es un sistema de autogobierno basado en la libertad y la igualdad les queda por explicar a qué se refieren con igualdad y libertad. Es esa libertad por la que luchamos una libertad de mercado. Es una versión restringida de la libertad personal sacada del individualismo o de las culturas capitalistas. O se trata más bien de una concepción social de la libertad según la cual somos iguales unos a otros precisamente porque cada vida está ligada a otra y tenemos una participación equivalente en tal interdependencia. Nuestra interdependencia determina que ninguna vida existe sin otra, que nuestras vidas son relacionales y que nos sustentamos unos a otros al tiempo que recurrimos a una tierra sostenible para mantener esos vínculos sociales. Mi igualdad contigo no proviene de comparar el valor de esta vida con el de otra vida, ni de un intento de cuantificar nuestro valor como personas. No, mi igualdad contigo proviene del hecho de que esta vida no es vida sin tu vida, y de que estamos igualmente unidos en esta relación radical, en esta forma de interconexión e interdependencia. Por descontado,
quienes definen la democracia como un modo de gobernanza que forma parte de un sistema de gobierno existente, afirman también saber quiénes pertenecen a dicho sistema y quiénes no, quiénes están representados, a quienes se otorga el poder de representarse a sí mismos en el lenguaje público, y de quiénes son los discursos, las expresiones, los gestos y las actuaciones, el lenguaje, en fin, que pasa por ruido. Cabría decir que sí, que las formas de explotación y de dominación colonial dan lugar a mecanismos de dependencia que son en esencia explotadores, extraen fuerza de trabajo y generan pobreza, y hacen uso de los cuerpos para servir a los intereses y al poder de quienes poseen el capital y los recursos de la violencia de Estado. Se trata de mecanismos de dependencia al servicio de la desigualdad, y la única forma de desmantelar estas estructuras pasa por recuperar y crear una interdependencia a través del rechazo, de la resistencia y del derrocamiento de esas estructuras de poder que adoptan la forma de la dominación, la subyugación y la explotación. Digo que debemos recuperar la interdependencia no porque crea que en un pasado lejano, o en un estado de naturaleza original, viviéramos en condiciones de igualdad radical y fuésemos capaces de afirmar las relaciones que nos unen. La igualdad no es una condición natural, sino social. Más concretamente, forma parte de un imaginario social en el que vivimos y que nos vincula éticamente igual que vincula una vida a otra. Lo que se puede recuperar, paradójicamente, es una aspiración, una práctica social de la esperanza que ha quedado enterrada o olvidada por quienes aceptan el statu quo como horizonte de lo posible, una forma de imaginación que ha sido menospreciada y ridiculizada por quienes alaban la Realpolitik. Cuando queremos comprender el rechazo, la resistencia y una apertura revolucionaria a nuevos potenciales, no tenemos más remedio que reflexionar sobre el poder colectivo, la historia de las rebeliones y, sí, el ruido y el clamor que emergen en el ámbito público, en un principio, como una demanda incomprensible. La tradición del escrache es un claro ejemplo, el poder judicial no condena al torturador, y la multitud se congrega de noche a las puertas de su casa, coreando consignas, tocando los tambores y gritando su nombre. Ruido, sí, pero también una expresión política y una intromisión en lo cotidiano, no dormirá de noche, no habrá descanso. Un castigo extrajudicial que adopta la forma de un sonido indeseado, no del todo una tortura, sino su recordatorio. Efectivamente, el escrache es una forma no violenta de desobediencia civil que infringe las leyes que impiden las alteraciones y perturbaciones del orden público. Según tengo entendido, el escrache apareció como término en 1995, en Argentina, para protestar por la amnistía concedida a quienes habían cometido crímenes durante el régimen de Videla. En Chile y Perú ocurrió lo mismo, aunque a veces se denominaba FUNEI. Emergió de nuevo como forma de protesta no violenta en España en 2013, de la mano de la plataforma de afectados por la hipoteca, contra los bancos cuyas prácticas explotadoras condujeron a un elevado número de desahucios. En todos estos ejemplos el ruido quebranta la ley, pero también reclama justicia. Son intervenciones extrajudiciales y extraparlamentarias en el espacio público que critican la ley. Generan sus efectos por medio de un ruido implacable, pero ¿no es ese ruido también una demanda política, una demanda que se expresa en un registro distinto? Ese registro, diría yo, es el propio de cuerpos aliados en el espacio público, afirmando su peso y su presencia, tornándose una masa diferenciada, hablando de cosas distintas y produciendo así sonidos que no pueden desoírse, de los que no hay escapatoria, sonidos que nos llevan, de hecho, al límite del lenguaje mismo. Esa voz que se mueve entre el ruido y el lenguaje hace patente la inaceptable condición de exclusión que se da a un nivel corporal. Sufre y da a conocer su sufrimiento, exige un fin a ese sufrimiento y un proceso de reparación. Se niega a aceptar esa corporeidad que engendra la injusticia, cuerpos que viven en los límites de sus sonidos, cuerpos que bregan con un dolor irresoluble y fervor político. El rechazo adopta una forma encarnada, pero el cuerpo es algo más que el recipiente o el instrumento de ese rechazo. La verbalización es solo a veces discurso, bordea lo semántico y se aleja de él. Los ruidos que emitimos desde el cuerpo solo a veces pueden traducirse en frases. Queda siempre un residuo, algo que no se puede trasladar en su totalidad al discurso, la naturaleza corpórea del sufrimiento y la alegría, que modula la respiración y la voz y la emisión involuntaria de sonidos. He empezado por afirmar que algunas demandas políticas suenan como puro ruido a los oídos de aquellos a quienes van dirigidas, o que ciertas formas de expresión política parecen incomunicables en el seno de una esfera pública que regula la forma apropiada de comunicación y autorrepresentación. Es por ello que señalaba que, en el marco de la política parlamentaria, las demandas políticas que llegan del exterior pueden despacharse como puro ruido, un disparate absoluto. Pero si esto es así, una vez esas demandas se reciben y recogen, pierden la categoría de ruido y se convierten en discurso político. Y, no obstante, quiero mencionar aquí una segunda cuestión, que no es nunca por completo posible imponerse al ruido en el discurso, o sobreponerse a la tensión entre ruido y discurso. Esta es, cabe decir, una cuestión políticamente importante, dado que el ruido constituye un entorno exterior crítico frente a todo mundo regulado de sonido y significado. La clave no es convertir todo ruido en discurso, sino subrayar el potencial crítico del ruido. Desde luego,
cuando se llama ruido al discurso de los marginados, podemos ir y replicar, no, esto es discurso, atiende. Pero también querríamos decir, existen otras formas de expresión política que no se amoldan al discurso, que prosperan en la frontera entre discurso y ruido, y si insistimos en este último es precisamente porque insistimos en los sonidos públicos del cuerpo en la esfera pública. A fin de cuentas, son cuerpos eso que repelen a empujones en la frontera, y cuerpos, los que sufren la pobreza, los que quedan excluidos de los espacios de aparición y sonido, y su clamor es el vivo recordatorio de que es en lo corporal donde tiene lugar el sufrimiento político, y de que es por medio de la acción encarnada como los desposeídos hacen saber que existen, que todavía existen, con todas las exigencias propias de la existencia viva. Jack Attali analiza el potencial político del ruido desde el ámbito de la teoría de la información, y pese a que no comparto esa teoría, algunas de sus reflexiones, creo, tienen relevancia para nosotros. Dice, y cito, los teóricos del totalitarismo, todos ellos, indistintamente, explicaron que es preciso prohibir los ruidos subversivos, porque anuncian exigencias de autonomía cultural, reivindicaciones de diferencias o de marginalidad, la preocupación por el mantenimiento del tonalismo, la primacía de la melodía, la desconfianza con respecto a los lenguajes, los códigos, los instrumentos nuevos, el rechazo de lo anormal, se encuentran en todos esos regímenes, traducciones explícitas de la importancia política de la represión cultural y del control del ruido. 9. Attali nos recuerda toda la música que se ha considerado subversiva para la civilización, toda la música que ha sido sometida a censura, como sabemos, y afirma que, cito de nuevo, el ruido no existe en sí mismo, sino en relación con el sistema en el que se inscribe. Según la teoría de la información, por ejemplo, para un receptor, ruido es una señal que estorba la recepción de un mensaje, aunque el ruido mismo pueda tener un sentido para este receptor. Mucho antes de esta teorización, el ruido ha sido siempre resentido como destrucción, desorden, suciedad, contaminación, agresión contra el código que estructura los mensajes, esto es, una agresión contra las estructuras políticas que quieren regular el sonido. Esta es la postura de Attali. El poder destructor del ruido puede invocarse para desafiar un régimen, pero también se puede usar como instrumento de dominación, o incluso de tortura, como sabemos por las prácticas de tortura sónica, a las que recurrió el gobierno de Estados Unidos con los prisioneros de Guantánamo. Attali dice, en su realidad biológica, el ruido es un medio de hacer daño. Más allá de un límite, se convierte en un arma inmaterial de muerte. El oído, transformador de señales sonoras en impulsos eléctricos dirigidos al cerebro, puede ser degradado, e incluso destruido, cuando la frecuencia de un sonido supera los 20.000 Hz, o cuando su intensidad supera los 80 dB. De modo que sí, el ruido es capaz de destruir, y puede resultar homicida. Para Attali, el poder destructor del ruido puede desmantelar el poder y liberar potenciales para la transformación social, y al mismo tiempo puede devenir un instrumento de control social y un medio de tortura violenta y destrucción de personas. Podemos ver esos poderes reguladores en acción cuando se llama ruido a cierta música, o cuando el ruido desafía el régimen regulador. Las distinciones entre ruido, música y discurso nunca son absolutas. Y, de un modo parecido, la distinción entre las demandas políticas comunicables y esas otras que se consideran puro ruido, perturbaciones en el propio mecanismo de comunicación, depende siempre de un régimen de poder. Así pues, no cabe duda de que la comunicación es necesaria, no pretendo hoy aquí afirmar lo contrario, pero sí me interesa apuntar que no es la única vía por la que se manifiesta la expresión política o por la que se formulan las demandas políticas. En ocasiones, la interrupción del mecanismo comunicativo pasa a ser lo más importante, una situación en la que no hay palabras. Pensemos, pues, a este respecto, que tanto la risa como el llanto perturban las condiciones mismas de la comunicación y abren la puerta a modos de expresividad e influencia que van más allá de la esfera de la comunicación. Empezamos a hablar pero rompemos a reír, y en ese punto la risa interrumpe el discurso, no podemos terminar la frase. Apenas nos es posible recuperar el aliento. O empezamos a contar una historia y de repente rompemos a llorar y nos falta el aire. Ocurre algo somático que interrumpe el curso del habla. Los sonidos del cuerpo exceden esa forma de verbalización llamada discurso. Otra cosa se da a conocer, el cuerpo estalla, el cuerpo interrumpe su propio discurso y se declara insistente, gráfico, audible e ineludible. No estoy segura, pero no creo que nadie muera por reír o por llorar, y aún así es posible afirmar que tanto la risa como el llanto indican una crisis en el sujeto humano, una crisis que, no obstante, es hasta cierto punto habitual. Puede que la risa interrumpa el discurso más que el llanto, pero todo depende de la situación. Sin duda hay momentos en los que la risa parece imposible, y otros en los que el llanto parece imposible. Puede tratarse, en un caso y otro, de condiciones de extremo sufrimiento o de extrema alegría. Y hay momentos en los que el discurso o el lenguaje de signos se esfuman por completo, pues algo incomunicable se queda, como si dijésemos, atascado en la garganta. Emerge precisamente aquí una cuestión vital, una cuestión que atañe a la respiración, al ritmo de la respiración, a la capacidad misma de coger aire o de exhalarlo.
Las condiciones corpóreas del sujeto hablante se manifiestan a través de una interrupción enfática, unas condiciones corpóreas que son sus procesos vitales, las condiciones de su propia vida. Cuando rompemos a reír apenas podemos respirar. Es como si el cuerpo cesara casi de funcionar. Estallamos en risas y estallamos en lágrimas. Estallamos en ambos casos, pero ¿para escapar de dónde, y en qué dirección? Alguna forma de vida funcional se ha averiado, o el cuerpo participa como perturbación en ese funcionamiento. Reímos o lloramos, que es otra forma de decir que estamos atados al cuerpo en cuanto que proceso vital, justo en un momento en el que el cuerpo estalla o irrumpe en una convulsión involuntaria, se queda sin respiración, ve de cerca la amenaza de no ser capaz de seguir respirando. La risa y el llanto no solo interrumpen el funcionamiento del cuerpo en la vida cotidiana, sino que sumen ese funcionamiento en una crisis que raya la emergencia física, que imita, sin pleno control, la reacción de encontrarse en peligro. El fenomenólogo Helmut Plessner afirma que, la inspiración y expiración condicionan la posibilidad de voz y dan la base de todos los sonidos de atracción y llamada o de atención que acompañan como señales o puros gestos de expresión a las situaciones biológicamente importantes. 10. Si bien no hay una pérdida de conexión vital, no hay poder tampoco para proteger la autonomía frente a la emoción. Nos sumimos en una crisis vital que implica la propia respiración. Pero esto no ocurre al margen de una situación demandante, sino que, de hecho, la risa y el llanto escapan de una situación a la que asimismo responden. La risa, dice Plessner, siempre se trata de un ser separado y elevado. 11. La risa no expresa una idea o una emoción previa, la risa es la forma sonora y la manifestación de esa emoción, la forma que le otorgan la modulación de la voz y la respiración, el diafragma, la mucosidad y los fluidos corporales. Puede llevarnos casi al punto de orinarnos, o incluso puede darse que nos orinemos, sorprendidos por nuestra propia reacción corporal. Si se diese una expresión distinta de la emoción, estaríamos hablando de otra emoción. Así, la emoción va ligada a su forma y manifestación corporales, y no podemos aislar ni la emoción ni el pensamiento expresados por la risa de la risa en sí. Esa es una falacia cognitiva, una falacia que cree que tales reacciones corporales pueden traducirse de manera efectiva y exhaustiva a pensamientos y afirmaciones. Partamos pues de que la risa es siempre, como dice Plessner, un ser apartado y elevado, de una situación vivida, una fuga y elevación que escapan en gran medida de nuestro control, que ponen en duda la identificación del yo con el control consciente. Huimos de la situación en la que estamos al mismo tiempo que el cuerpo reacciona frente a esa misma situación. Que ambas cosas sucedan en el mismo momento indica una especie de crisis sobrevivible de la existencia corpórea. Lo que definimos como la persona, esa idea más o menos voluntaria del yo, es arrollada por su propia expresión, arrastrada y por su propia expresión corpórea. 12. El efecto contagioso de expresiones como esta solo puede repelerse adoptando regímenes de autocontrol. De pronto soy susceptible a los demás, y ellos lo son a mí, y hay una parte de esa intensa capacidad de vernos influidos involuntariamente los unos por los otros que no puede reprimirse. No me pierdo por completo, desde luego, pero descubro que soy una criatura que se define en parte por esta capacidad de perderse a sí misma. Cuando río o cuando lloro, no acostumbra ser un acto deliberado con el que transmitir una idea o inducir un cambio en una situación determinada, pese a que ciertas formas de actuación pueden seguir ese plan, sino que, más bien, una dimensión corpórea de la persona que soy está al mismo tiempo alejándose de una situación y reaccionando a ella. Yo sigo siendo esa que ríe o que llora, pero ese yo se está descomponiendo, físicamente, pierdo la voz y la capacidad de hablar, me quedo sin respiración, huye por su cuenta, y yo termino abocada a un límite, al límite físico de la vida misma. Tal vez parezca una cosa distinta cuando nos reímos viendo un programa de televisión o nos descubrimos llorando por una historia que nos cuentan sobre otra persona, pero en realidad se trata de momentos de crisis a una escala menor, recordatorios de una fragilidad que se repite y que interrumpe la vida cotidiana de acciones deliberadas y avance sostenido. La risa, en particular, es en gran medida involuntaria, pero eso no significa que no tengamos ninguna capacidad de moldearla y limitarla. Hay cierto margen que lo hace posible. 13. Estallamos en risas y, a cierto nivel, nos permitimos estallar de ese modo. La risa nos rompe en dos. Decimos que el cuerpo explota. Nos supera y nos domina algo que surge involuntariamente de nosotros mismos, de modo que la risa, hasta cierto punto, revela la dimensión involuntaria de quienes somos. Y cuando reímos juntos, o cuando hacemos reír al otro, ese en el que participamos es un mundo somático involuntario. Si reprimimos la risa o el llanto, en cambio, lo que buscamos es disponer nuestro autocontrol frente a algo que proviene de nosotros mismos y que es incontrolable y arrollador. El yo consciente está siempre en peligro de ser arrollado por el movimiento expresivo de su propio cuerpo, y es en este momento cuando la animación del cuerpo alcanza su punto más alto, las reacciones corporales se emancipan, dice Plessner, y desafía a los protocolos de autocontrol. Y yo añadiría que esta pérdida de control posee valor expresivo, un significado por completo independiente de lo que el yo deliberado quiera decir.
Esta separación del yo, deliberado respecto de su reacción incontrolable, constituye una nueva noción de la subjetividad, pues ahora somos criaturas que pueden ser arrolladas por su cuerpo, criaturas que pueden descubrir que el cuerpo está en una situación catastrófica, y este potencial irrumpe constantemente, encarnando y ejerciendo una crítica del individuo, del autocontrol y de un concepto de libertad desligado de pasiones fundamentales y de las vidas interconectadas de criaturas vivas. Sensatas. En efecto, nuestros cuerpos pueden arrollarnos, y es posible hablar en estos términos de la pasión sexual, de la enfermedad, del duelo, de la risa, y también del llanto. Sin control y sin aliento, el cuerpo responde a ciertas demandas en modos que desorganizan y desmantelan el yo, socialmente funcional, planteando así una huelga frente al funcionalismo. La risa nos permite experimentar esa pérdida de control por nosotros mismos o por el resto de criaturas vivas. El llanto marca los límites de lo que podemos hacer para conjurar la pérdida, y puede imitar compasivamente la pérdida de aliento que conlleva la muerte. Por medio de ambas modalidades, la risa, el llanto, se orquesta algo que guarda cierta relación con lo que amenaza las condiciones de supervivencia del cuerpo, pero no se trata exactamente de una decisión consciente. Volvamos pues, en el tramo final de este artículo, a la cuestión de la risa en cautiverio, de la risa bajo la ocupación, de la risa cuando el horizonte temporal se cierra y todo pensamiento sobre un futuro abierto es, en fin, risible, como es el caso, de hecho, cuando no hay nadie que vaya a poder saldar sus deudas en lo que le queda de vida. ¿Dónde está el poder y dónde está la libertad en esa risa? Sí, aun cuando reír equivale a perder el control, hay poder en la risa, este poder no será el que identificamos con el control, la disciplina o el dominio. Sí, aun cuando reír no es una decisión del individuo, hay libertad en la risa, esta libertad no será una libertad individual. En circunstancias políticas en las que la vida se ve amenazada, en las que unas fuerzas externas ejercen el control y la violencia, ¿cómo es que surge a veces una forma salvadora de risa? Cuando la gente vive confinada y no dispone de ningún camino para la acción, cuando ninguna aptitud ni ninguna discusión racional puede llevar a una resolución tolerable, el cuerpo escapa, y este rapto de la risa constituye, diría yo, las condiciones de una resistencia viva, de una resistencia por parte de los vivos y en nombre de los vivos. La risa implica una pérdida de control distinta de la que se da en el encarcelamiento y el cautiverio, cuando una persona se ve privada por la fuerza de su libertad. Puede convertirse en ambas situaciones en una forma de perder el control y, como tal, constituye un alejamiento del sujeto formado bajo subyugación, un abandono del sujeto subyugado, de manera que la risa impugna el control de un poder político sobre el cuerpo y una forma de vida psíquica que se regula conforme a la norma. Mientras que una huelga de hambre en la cárcel es al mismo tiempo voluntaria y autodegradante, e impugna el control que ejerce la cárcel sobre la reproducción del propio cuerpo del prisionero, la risa presenta a una criatura viva poderosa en su pérdida de sí misma, vulnerable y susceptible a aliados que, mediante la risa contagiosa, exhiben su permeabilidad mutua así como la base afectiva de su solidaridad. Lo político aquí es un estallido y una alteración política extraparlamentaria, una política y un poder que quedan más allá de las esferas de la comunicación y el control, pero no por ello fuera de la sociabilidad y la solidaridad. Reímos, y en cierto sentido el cuerpo opta por una euforia pasajera que resuena en el universo acústico del otro. Está fuera de sí mismo, en equestasis, pero también envuelto y atrapado en su propio aliento, en su propia función vital, que no tiene sentido sin las criaturas vivas de las que dependemos y con las que se intrinca nuestra propia vida. El cuerpo irrumpe, como si dijéramos, en una nueva sociabilidad. Recuerdo que cuando visité Palestina, las mesas bullían siempre de risas. Yo era una izquierdista decidida llegada de Estados Unidos y esperaba oír historias de opresión. Pero cuando la gente se reunía, ya fuese formal o informalmente, se ponían a contar historias y a reír, a contar chistes, o se interrumpían unos a otros con comentarios divertidísimos. Al principio aquello me echó para atrás, pero luego me pareció evidente que la risa era una forma de vida ligada a las lágrimas. Pensemos, por ejemplo, en la escritora Suad Amiri, autora de varias obras humorísticas, entre ellas, Sharon y mi suegra, a propósito de un disparatado y absurdo encuentro entre ambos. Ha escrito también un libro llamado Menopausal Palestine, Women at the Edge, Palestina menopáusica, Mujeres al borde de, en alusión a Almodóvar. Amiri afirma que Palestina está menopáusica, que hace ahora por lo menos 60 años que se fundó el Estado de Israel, y que ha sido testigo de la pérdida de tierras, de la ocupación militar, y de la complicidad del gobierno palestino. La Organización para la Liberación de Palestina es un movimiento político que está, en sus palabras, menopáusico, ni el espacio ni el tiempo, de Palestina, nos pertenecen. De modo que el horizonte desde el que habla es uno de pérdida irreparable, y cito, bueno, cuando llegas a esa edad, es decir, cuando entras en la menopausia, comienzas a reflexionar sobre tu pasado pero también sobre tu futuro. De un modo sutil, empiezas a notar que estás perdiendo tu encanto, tu atractivo, tu poder. Buscas nuevas formas de atraer de nuevo a esos admiradores internacionales que tuviste en tu día, pero no hay manera. Y vaya si no es eso lo que le ha pasado a la OLP, dice, con gran entusiasmo.
La analogía es tremenda por muchos motivos, y también hilarante. En la entrevista en la que hace esta comparación, una acotación señala, a Amiri se le dibuja una amplia sonrisa mientras asoman unas lágrimas en sus ojos grises. En efecto, mientras la leemos, estamos hasta cierto punto riendo y llorando a la vez. La risa no tapa exactamente las lágrimas, pues trae consigo una fuerza renovadora. Un escritor cuenta que incluso mientras los manifestantes se asfixiaban con el gas que les había lanzado el ejército israelí, seguían bromeando, no me han dado, pese a que claramente así era. Y ustedes mismos no saben si reír o llorar, ¿verdad? Los he puesto en un aprieto. Tenemos también la gira de humoristas llamada The Axis of Evil, El Eje del Mal, y la extraordinaria rebeldía cómica de Amer Sar y Maison Sayid. Esta última afirma que el humor no es solo una manera de salir adelante, una manera de no montar grandes dramas o de autocompadecerse, sino que es una forma de intercambio estimulante en el que los miembros de la comunidad se sacan unos a otros de su dolor al tiempo que reconocen plenamente el alcance de sus pérdidas, de modo que no es en ningún modo una negación. Sayid habla también de un prisionero que al salir de una celda de aislamiento después de varios años hizo desternillarse a todo el mundo con sus historias de lo que ocurría allí. Los guardas son ridículos, o no saben hacer su trabajo, o de pronto guarda y prisionero intercambian posiciones. Pero contar esa historia es una forma de sacar a quien escucha de su dolor, de insuflar vida en el otro y respirar su aliento vivificante, una práctica social de resucitación recíproca por medio de la risa. Un género predilecto de chistes presenta siempre a un niño que derrota de algún modo a un guarda y lo deja en ridículo, y esta es mi versión favorita, tal como la cuenta Sarif Kanaana. Un grupo de soldados paró a un chef, un niño, en el mercado, y estaba a punto de llevárselo cuando una mujer que compraba allí cerca vio lo que sucedía. De inmediato, se abalanzó sobre los soldados y empezó a chillar y a gritar, diciéndoles que soltaran a su hijo porque no había hecho nada, que solo estaba paseando con ella mientras compraba. No dejó de tirar del niño y de agarrarlo hasta que consiguió que los soldados lo soltaran. Y mientras se alejaba con él de la mano, un transeúnte oyó que la mujer le preguntaba al niño, ¿y tú de quién eres, cariño? No lo había visto en su vida. Por un lado, la historia hace gracia porque la mujer no conoce al niño, pero se hace pasar por la madre que lo rescata de los soldados. Maravilloso, brillante. Y estos se tragan la historia, engañados por su brillante actuación, porque qué mujer, si no fuese su madre, iba a estar tan loca como para hacer eso. Por otro, la historia muestra los lazos sociales que los unen, la forma en que una desconocida cuida de otra vida, sin saber quién es esa persona o qué puede haber hecho. Es una historia de solidaridad y rebeldía, pero en la risa admirativa que provoca surge una nueva solidaridad, la de todos aquellos a los que la historia lleva al límite por medio de una risa que fácilmente podría haberse tornado en lágrimas si se hubiesen llevado al niño y lo hubiesen dejado en detención indefinida, como tan a menudo sucede. Me hizo reír tanto que creía que me moría. Esta es una expresión que usamos a menudo en inglés. Y es cierto que sentimos que nos partimos por la mitad, que nos falta el aire, como si nos hubiesen pegado un tiro o algo nos hubiese dejado sin respiración. Ciertamente, la risa es una leve crisis del cuerpo, una euforia que eleva y renueva a quienes se ven atrapados en el intercambio. Es un ensayo de la crisis y la reparación, nos quedamos sin aire para acto seguido volver a respirar, como si fuera la primera vez. En condiciones de opresión, la risa ejerce un poder renovador, es una especie de contagio que al sacudir el cuerpo afirma los vínculos de una comunidad. De la mano de una risa que puede siempre convertirse en lágrimas, nos enfrentamos a sonidos y gestos que no son del todo palabras, o que están mucho más allá de las palabras. En ese límite del lenguaje, la naturaleza amenazadora y fatal del dolor da paso a una ruptura somática respecto del sometimiento que estalla en un formidable aliento vital al mismo tiempo contagioso y clamoroso. 14.